Perfecto. Pues en este espacio de reflexión filosófica, política y restaurativa, de Acción Filosófica Pro Paz, tengo el gusto de compartir esta tarde con Gustavo Fariña, quien es uno de los reconocidos expertos en el modelo transformativo de la mediación. Y bueno, Gustavo, agradecerte tu presencia el día de hoy en esta tarde, noche ya allá en Argentina, el que nos puedas eh, pues galardonar, digamos, de alguna forma, pues con tu presencia, con tus conocimientos, a propósito de un tema dentro del campo de la mediación, pues que nos apasiona muchísimo, que es precisamente hablar sobre dos ejes que me parece que son fundamentales precisamente a propósito del modelo transformativo, que es la revalorización y el reconocimiento. Eh, Hablando un poquito del contexto de México y que me parece que pudiéramos extenderlo a Latinoamérica, el modelo transformativo es una de las propuestas más interesantes que a mi parecer existen en el campo del estudio de la mediación, pero en el caso de México, y me parece, como les comento, en varios países, podemos ver que muchos mediadores, el acercamiento que tienen a este modelo, principalmente ha sido desde el ámbito teórico, y quizá revisando la bibliografía principal, que es el libro de la promesa de la mediación, después un libro de carácter práctico, que es un manual metodológico, también publicado por los mismos autores que fueron los que sentaron las bases de este modelo, y después algunos artículos dispersos. El modelo transformativo surge a inicios de los años 90, es en Estados Unidos donde entiendo que principalmente se realizan algunos entrenamientos, pero en Latinoamérica, pues de alguna manera, como comentaba, es principalmente pues desde lo teórico que lo podemos comprender. Cuando yo inicio el estudio del modelo transformativo, algo que puedo respirar en su propuesta es precisamente la inquietud de sus autores por expresar que la mediación como un espacio donde las personas tienen la posibilidad de profundizar en su interacción humana, que la mediación no se convierta únicamente como en un instrumento o medio burocrático o maquila de convenios. Me parece que desde la propuesta del modelo transformativo podemos ver cómo los autores en sus inicios desde los años 90 tenían esta preocupación precisamente porque la mediación no se volviera mecánica o repetitiva o, como comento, burocrática, sino realmente un espacio donde las personas pudieran recuperar su voz. Y precisamente en base a ese planteamiento es como a mí me gustaría preguntarle a Gustavo que nos hablara un poquito de cuál fue el contexto de las preocupaciones que a inicios de los años 90 llevaron a Bush y a Folger precisamente a hablar del modelo transformativo. Y hoy, pues a distancia de esa década en que surgió el modelo, pues tú, Gustavo, ¿cuáles consideras que pudieran ser como los aportes de este modelo al contexto actual de la mediación, donde estamos ante un boom, me parece, en Latinoamérica y otros países, pero ante este riesgo justamente de que la mediación se pueda burocratizar o mercantilizar? Entonces, adelante, te cedo la palabra, Gustavo, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Michelle. Nuevamente, gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas que hoy estamos compartiendo este webinar y a todos los que están observando. La verdad es que es mucho para hablar. Yo quiero ser lo más breve posible para no aburrirlos. Pero bueno, vos, Michelle, explicaste perfectamente los orígenes y las preocupaciones que tuvieron Bush y Folger en sus comienzos. Yo lo que les voy a contar, voy a complementar esto que tú has iniciado y que me estás preguntando, pero también contarles por qué a mí me resultó tan interesante capacitarme en el modelo transformativo, lo que aprendí trabajando con Folger en estos últimos años y por qué yo creo que es tan necesario el desarrollo del modelo transformativo que creo yo es el gran desconocido de los tres principales modelos de mediación, ¿no? El modelo de Harvard, el circular narrativo
y el modelo transformativo, por lo menos los tradicionales, ¿no? Hay otras corrientes, algunos, después podemos discutir si hay nuevos que son modelos, no son modelos, son variaciones, pero esos son los tres conocidos. Lo que tú comentabas, Miguel, es que en los Estados Unidos se desarrolló la mediación ya desde los años 70, 80, la mediación en general, y lo que empezaron a notar Bush y Folger es que la mediación prometía muchas cosas. ¿Mm? La mediación prometía espacios más transversales para resolver conflictos, un desarrollo de una cultura más democrática, la posibilidad de darle protagonismo a las personas en la toma de decisiones, la posibilidad de que las personas pudieran educarse para la paz o educarse para gestionar más eficientemente los conflictos. Esa es la gran mirada del espacio educativo de la mediación, que creo que todos nosotros cuando tomamos nuestra formación en mediación nos hablaron de todo esto, de toda esta importancia y de todos estos beneficios que brindaba la mediación. Y lo que vieron es que se había convertido básicamente en los Estados Unidos en un modo de evitar juicios. Y a lo que se apuntaba con la mediación era solamente a lograr acuerdos. Por eso me nombraron a su libro La promesa de mediación, allá por los años 90, publicado en Editorial Granica, donde todos conocimos, o muchos de nosotros conocimos, el modelo transformativo. Esto me lo cuenta en realidad Joseph 20 años después, almorzando un día, me cuenta que la promesa de mediación había quedado allí lejos y se había convertido en algo que usaban los abogados para evitar juicios, principalmente. Y yo, que estaba pasando no una crisis, pero yo trabajo como mediador en la Argentina desde el año 96, viví la etapa del 2001 de la gran crisis económica, donde sobre 100 casos patrimoniales tenía menos de un 5% de acuerdo, me había empezado a preguntar si realmente yo podía valorizar o evaluar mi trabajo en función del resultado. Y lo que veía además es que masivamente en la Argentina y en otros países de Latinoamérica, donde he tenido la suerte de poder trabajar, había como una mirada netamente eficientista de la mediación, pero solamente evaluándolo en el sentido de si se llega a un acuerdo. En la Argentina, a tal punto esto es así, que el mediador solo cobra honorarios si llega a un acuerdo. Hay una ley de mediación prejudicial obligatoria donde masivamente todas las causas antes de ir a un juicio tienen que ir a mediación y el mediador cobra si llega a un acuerdo. Si no llega a un acuerdo, cobra de las costas del juicio, lo que en la práctica es decir nunca, y claramente lo están sancionando en el tiempo de percepción de sus honorarios. Y la realidad es que Pablo se ríe, Miguel, vos coincidirás también, es que mi trabajo como mediador es exactamente el mismo, haya un acuerdo o no haya un acuerdo. Entonces, lo que yo había visto es que independientemente de el por qué Folger y Bush desarrollaron el modelo transformativo, en muchos países de Latinoamérica, con mucha práctica o inclusive con práctica incipiente, se estaba evaluando la mediación en función del resultado. ¿Y por qué ocurría esto? Porque todos los países o la mayoría de los países que desde la década del 90 promovieron la mediación y los métodos alternativos en Latinoamérica, lo hicieron como consecuencia de poderes judiciales desbordados. Yo he tenido la posibilidad de trabajar con el BID, con el Banco Mundial, con USAID en muchos países de la región y la mediación entró en el componente de reforma judicial para favorecer el funcionamiento de la justicia descomprimiendo los tribunales. Entonces, si bien cuando nos formábamos los mediadores nos enseñaban que la mediación ofrecía un montón de ventajas que mencionamos antes, en la práctica los encargados de evaluar la mediación, poderes ejecutivos o poderes judiciales, buscaban solamente la mediación para que haya menos juicios, para que haya menos conflictos. Entonces, ahí hubo un desfasaje entre el para qué soy mediador y cómo se me evalúa como mediador. Entonces, yo dije, esto es lo que estamos necesitando en Argentina y en muchos países. ¿Por qué? Y porque en mi práctica también yo me había dado cuenta que no necesariamente
llegar a un acuerdo implicaba que la gente saliera contenta y con beneficios. La gente se iba dando la mano al mediador, lo habrán experimentado ustedes también, o agradeciendo por el espacio independientemente que no hayan llegado a un acuerdo. La gente salía de la mediación diciendo, por lo menos ahora entiendo un poco más, por lo menos he tomado una decisión, por lo menos la gente se sentía más fuerte habiendo decidido con su abogado al lado, si era el caso, con la ayuda del mediador, a reflexionar sobre si acordar o no acordar. Y veíamos los mediadores que a veces no había acuerdo y la gente obtenía beneficios. Entonces, a partir de ahí, en mi trabajo, yo empecé a traerlo a Folger en la Argentina, él muy generosamente me ofreció coentrenar con él en países de habla hispana, y yo empecé a generar profundos cambios en mi práctica profesional. Yo ya estaba orientado a esto. Hay un artículo que después se los voy a enviar y pueden compartirlo con los oyentes, que se llama Algunas reflexiones sobre resultado exitoso en mediación. Yo ya ahí planteaba que no necesariamente llegar a un acuerdo era el único producto de la mediación, sino que había otros importantes. Y ese artículo es del año 2001 y yo empecé a trabajar con Folger en el año 2017. Entonces, fui de algún modo tierra fértil para entender que el enfoque transformativo era el gran desconocido y que necesitábamos algo refrescante para volver a las fuentes de por qué éramos mediadores y para qué trabajábamos como mediadores. Yo conozco infinidad de situaciones donde los mediadores se juntan con las partes, les ofrecen un café y les dicen, ¿pensaron en algún acuerdo? Y si hubieran pensado en un acuerdo no estarían ahí sentados. Yo creo que el mediador está para hacer algo más. O muchísimas situaciones donde el abogado presiona a su cliente, el otro abogado presiona a su cliente, el mediador levanta el dedo y le dice, mire, señor Ramírez, que si no llega a un acuerdo le puede pasar esto y esto, mire, señor Arteta, que le convendría tal cosa, y la gente indignada y enojada con el otro, dice, ¿sabe qué, señor? Acá tiene el último dólar, olvídese de que existo. Dos hermanos, dos vecinos. Esos son acuerdos, pero acuerdos que son forzados y acuerdos con una satisfacción muy pobre, que tienen que ver con lo superficial, pero no con relaciones que se juegan a futuro, con necesidad de expresar, necesidad de sentirse fortalecidos, etcétera, etcétera. Entonces, le pido por favor, Michelle y Pablo, si en algún momento yo voy unos minutitos más que les cuento un poquito qué es lo que yo aprendí del enfoque transformativo, me interrumpen cuando quieran. Lo más interesante que yo aprendí estando con Folger, porque otro de los temas es que si ustedes tienen la posibilidad hoy de entrenarse con Folger, con Bush, o en lo que yo, en las ideas que yo comparto, no son las que están en la promesa de mediación, porque la promesa de mediación tiene 35 años. Nadie es lo que escribía 35 años atrás. Ustedes no son la misma persona que 35 años, ¿no? Más canosos, con menos, un poquito, con algún kilo de más. Ninguno es el mismo. Y con las ideas pasa lo mismo también. Yo no digo que hayan cambiado totalmente, pero hay muchas cosas que hoy me cierran mucho más aprendiendo de Folger, porque él no es el que escribió el libro en ese momento. Si ustedes tienen la posibilidad de contactar artículos y materiales posteriores, van a ver cómo hay cambios profundos. Y lo que yo mejor entendí o más me hizo comprender la diferencia con otros modelos es que todo modelo de mediación se sustenta en una teoría del conflicto. La teoría del conflicto que sustenta el modelo de Harvard tiene que ver o plantea que el conflicto tiene que ver con un problema de comunicación. Entonces, si trabajamos en la comunicación, generaremos cambios en el conflicto. Y también hemos aprendido en el modelo de Harvard que la gente no se puede hablar, que hablan ineficientemente y el mediador interviene para que hablen mejor. De hecho, yo me acuerdo hace muchos años con una mediadora norteamericana que me habían hecho un gráfico donde el mediador tenía unas orejas enormes y las partes no hablaban y hablaban a través del mediador. El modelo transformativo tiene una teoría propia del conflicto sobre la que se sustenta, que dice que las personas son capaces. Las personas son capaces y tienen motivación para mejorar la interacción con el otro. Que las personas
vivimos en sociedad, en comunidad, y el conflicto es una crisis en la interacción humana con los demás. Y la tendencia natural de los seres humanos, que es muy potente, es a estar bien con el otro. Se han hecho estudios que cuando uno grafica o verbaliza cómo ve el conflicto, menciona palabras como cárcel, opresión, angustia. Esta mirada negativa que hay del conflicto en Occidente tiene que ver prácticamente también con esto, con que nadie ve el conflicto como algo positivo. Y la tendencia de todos es intentar restablecer ese vínculo con el otro. Somos seres individuales, pero estamos conectados con los demás. Esto no es algo nuevo, hay teorías comunitarias que fundamentan el derecho que hablan de esto. Entonces, no solo hay una necesidad o una voluntad de restablecer el vínculo, sino que hay capacidad. Otros modelos parten de la premisa de la incapacidad, y esto es fundacional del modelo. Como el enfoque transformativo entiende que la gente quiere y puede, lo que vamos a hacer los mediadores es ayudarlos en esa situación difícil, angustiante, a que puedan potenciar esa voluntad y esa capacidad que tienen, pensando que nuestras intervenciones siempre tienen que apoyar y nunca suplir, nunca reemplazar. Entonces, sí, Michelle. A propósito de esto que comentas, porque me parece que es muy interesante y es vital para la comprensión del modelo transformativo, justamente muchas formaciones o diplomados que actualmente hay en métodos alternos o en mediación, pues parten precisamente, como decíamos, de este modelo de Harvard o enfoque centrado en soluciones. Y entonces podemos ver cómo gran parte del contenido de estas propuestas parte de esta comprensión o paradigma que tú decías. Las personas no saben comunicarse y entonces el mediador, como director y experto del proceso, tiene que aplicar una serie de técnicas, por ejemplo, como es el parafraseo, la connotación positiva, el reencuadre. ¿Por qué? Porque tiene que limpiar, tiene que transformar el lenguaje de las personas porque es un lenguaje negativo. Y algo que llama mucho la atención justamente de la manera en que el mediador transformativo, a mi manera de ver, se acerca a la interacción de las partes, es que no con las técnicas, como decíamos, sino con los movimientos que realiza, como entiendo es el microenfoque o el alentar la deliberación, estos movimientos o metodologías, por así llamarlas, del mediador, parten de ese paradigma que tú decías, que las personas son capaces y que poniéndole como los recursos para que potencien esas capacidades, pueden cambiar su forma de interacción. Y entonces me parece muy interesante porque, por ejemplo, mientras que en un enfoque centrado en soluciones o donde el mediador se visualiza como el experto, por ejemplo, sucede algo como el impas, ¿no? Y entonces, para muchos estudiantes de mediación, es angustiante pensar que puedes llegar a un impas, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿cómo puedo superar un impas si llega ese momento en una mediación, ¿no? Y de pronto en el modelo transformativo, no sé, ya me corregirás tú, Gustavo, percibo un mediador que respira ante esas situaciones y que precisamente a través de movimientos como el microenfoque, lejos de verlos como momentos de crisis, los ve como momentos de oportunidad, porque puede ser que en esos espacios como que les denominamos como de estancamiento y que hay que evitar, pudieran ser espacios ricos justamente en momentos de reconocimiento y de fortalecimiento, que Y los puede si sacar con estas metodologías. Sí, puede que ocurra o puede que no ocurra. El tema es que el mediador transformativo parte de la premisa de que el resultado no es mi responsabilidad, ¿m? Es de las partes. Que en realidad, la verdad que en todo modelo, porque la mediación implica eso. Esto es lo que yo tengo una diferencia con Joseph, que es la siguiente. Joseph dice que la mediación transformativa tiene dos características, que es
el poder humanizante del diálogo y la autodeterminación, que son características esenciales y por eso tenemos que preservarlas. Mi diferencia es que la mediación como instituto tiene esas dos características. Es un mecanismo que funciona en base al diálogo de las partes y el tercero, el tercero no baja la solución, surge de las propias partes. El problema es que no es que el modelo transformativo viene a cambiar todo, es que hubo una mala práctica en los otros modelos, porque en el modelo de Harvard no le dicen a los mediadores que tienen que dar soluciones, ni que tenemos que dirigir, ni que tenemos que opinar. Eso tiene que ver con la dificultad de mediar y con que opinar nos surge por todos los poros y es mucho más difícil ser mediador. Entonces, lo que yo creo es que el modelo transformativo lo que hace es poner sobre la mesa esta dificultad y tener permanentemente el foco en preservar la autodeterminación y recordar que yo no soy responsable. Y si ocurre el acuerdo, fantástico. Y si ocurre que la gente es capaz y lo hace en la mediación, fantástico. Pero yo no lo voy a suplir, ni tampoco voy a estar intentando que eso pase, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar de este modo, empecé a disfrutar mucho más de la mediación porque me saqué nosotros decimos, me saqué la mochila, el pack de la espalda, de la responsabilidad de pensar que tengo que a las personas llevarlas del punto A al punto B. ¿Mm? Entonces, otra de las cosas que son muy interesantes es que para esta teoría del conflicto, el conflicto genera en las personas debilidad y ensimismamiento. ¿Mm? Que es una relativa debilidad, se sienten miedosos, inseguros, con incertidumbre, eso es lo que siente, y producto de esa sensación tienen conductas hacia el otro como agresión, hostigamiento, malas respuestas, y eso genera en el otro a su vez debilidad y entramos en un circuito negativo que es lo que el conflicto naturalmente entre dos personas, si uno lo ve desde afuera, en vez de mirar posiciones, intereses, como aprendimos, la mirada del mediador tiene que ver con entender que eso ocurre en un conflicto. Pero no solamente el conflicto tiene efectos negativos, también tiene efectos positivos. Y los efectos positivos son la revalorización o fortalecimiento y el reconocimiento. Yo en el 2017 publicamos en Argentina un libro nuevo que es la guía práctica del modelo transformativo y ahí decidí, como consecuencia de haber traducido el material que dimos en los entrenamientos con Joseph, cambiar la palabra empoderamiento, que es una palabra, no es castellana, ¿no? Entonces la cambiamos, podrán compartirlo o no, pero así está en estos textos, por el fortalecimiento o la revalorización. ¿Qué es el fortalecimiento? De sentirme débil, me siento más fuerte. De pensar que no podía, me doy cuenta que puedo. Y esos son pequeños cambios. Antes no sabía qué hacer, ahora tomé la determinación. Antes no tenía la información, ahora la tengo. Antes no podía hablar con el otro, ahora fui capaz de decirle lo que pensaba. ¿Mm? Esos son pequeños cambios. Y producto del fortalecimiento aparece el reconocimiento. Reconocimiento no es en el sentido del derecho procesal de decir, usted tiene razón. Reconocimiento es, Michelle, a ver qué tenés para decir. Por primera vez abro mis oídos a otra mirada, a lo que el otro tiene para decir. Cuando yo te reconozco, te fortalezco. Y cuando yo te fortalezco, tú eres capaz de reconocer cosas de mi lado. Entonces aquí se empieza a generar un circuito positivo. Entonces se da un cambio de una interacción negativa hacia una interacción cada vez mejor, positiva. Entonces eso es lo que permite que las personas terminen logrando acuerdos sobre el fondo de la cuestión, ese cambio en la interacción que se da, que el mediador no genera, que el mediador no propone, sino que el mediador acompaña. ¿Mm? Acompaña con determinadas herramientas, potenciando cuando ello ocurre, si es que ocurre. Pero es como que el mediador va siempre atrás de las partes. Yo no sé si yo hoy soy 100% transformativo,
Lo que propongo a todo mediador que toma conocimiento de esto es ser menos directivo en su práctica diaria, aún en otros modelos. Por ejemplo, creo que todos los que escuchan hoy han aprendido, yo me hago responsable, seguramente igual ustedes también son docentes de mediación, que lo hemos enseñado, que el mediador es el conductor del proceso. Ello implica establecer reglas de comportamiento. Primero habla el señor Pablo, después habla el señor Miguel, les pido que no se interrumpan. La realidad que eso parte de una premisa de considerar que no son capaces de manejarse. Y de un miedo además que tiene el mediador, que tenemos los mediadores, de que la cosa se nos descontrole, ¿no? Yo les preguntaría a muchos de ustedes por qué son mediadores, y la verdad que muchos dirán porque no me gusta litigar, porque no me gustan los conflictos, a lo que a su vez les preguntaría, ¿y no es extraño que si no nos gustan los conflictos hayamos elegido una profesión donde el 100% de nuestro tiempo estamos con el conflicto en carne viva? Muchas de las cosas que hacemos como mediadores tienen que ver a veces con una autoprotección y no necesariamente con una necesidad de las partes, ¿no? Entonces, yo no digo que se trabaje sin reglas, pero lo que podemos hacer es, en vez de ponerla yo, si en un momento Miguel, enojado por una interrupción de Pablo, dice, yo no vine acá a hablar de este modo, o yo no vine acá a ser ofendido, yo le preguntaría a Miguel, o le diría, entonces Miguel, escucho que la conversación en el modo que se está llevando adelante con Pablo, a usted por lo menos no le está siendo útil. ¿Le serviría establecer alguna pauta? Y que las pautas las pongan ellos. Porque si las ponen ellos, esa pauta la pueden replicar fuera de la mediación entre ellos. En cambio, yo trabajo con comunidades vulnerables muchas veces, gente de muy pocos recursos, marginal, ¿no? ¿Ustedes creen que Gustavo Fariña, que vive en una casa cómoda, que tiene piso de cerámicos, que tiene una cama cómoda y que hace las 4 comidas, puede establecer pautas que esta gente sean válidas para estas personas? Si hasta hablamos diferente, con un vocabulario diferente. Entonces, eso implica también la palabrita empoderar. Yo trabajo mucho en escuela judicial y a los jueces les digo, ustedes, muchas veces los jueces se llenan la boca diciendo hay que empoderar a las personas, pero no hacen otra cosa en las audiencias de conciliación, y a los mediadores tampoco también les pasa, de decirle lo que tienen que hacer, de bien intencionado opinar. Cuando yo a Miguel o a Pablo le digo lo que tienen que hacer, o le digo que le conviene hacer tal cosa, el metamensaje es usted no sabe, haga lo que yo digo que yo sé. Entonces, ¿estoy empoderando? No. Empoderar a una persona, fortalecerla, implica un profundo reconocimiento de la diferencia y aceptar que esa persona es capaz y puede tomar decisiones diferentes a lo que yo haría en su lugar. Entonces, todo esto que les estoy contando, y no quiero demorar más en esta explicación, genera enormes cambios en la práctica. Hay montones de cosas que los mediadores podemos reformular y hacer de un modo diferente, dejando más espacio a la autodeterminación de las partes, en vez de estar supliéndolo con nuestras intervenciones, nuestras opiniones, digo, bien intencionadas, desde entendemos que es necesario para ellos, pero la realidad es que quién sino las propias partes saben qué es lo mejor para ellos. Totalmente. Pablo, me parece que tenías por ahí tu mano levantada. Adelante, te escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias Michelle y muchas gracias al doctor Fariña por su amable exposición, a Michelle por la invitación, al doctor Alberto Villegas que está acá presente, a Maribel Alejandra, a Leticia Lomeli, a Laura Higa por su presencia, por su participación. Para mí es un orgullo y un privilegio y desde Colombia el papel de la mediación en el modelo transformativo es bien importante porque en Colombia tenemos 32 años de tener conciliación reinando en el escenario de los métodos de la resolución de conflictos. Entonces eso nos hace en extremo directivos. Por eso hay artículos, ya voy a compartirles uno con calma para que ustedes lean a uno de mis impulsores para mi viaje a Castilla-La Mancha al curso de posgrado en mediación, y en el que recibí esa información del modelo transformativo como un respiro, ¿cierto?, frente al carácter directivo del conciliador. El conciliador
generalmente por falta de estudio, de preparación, de profundidad en su discurso y en su análisis del conflicto y en la teoría del conflicto y en todo el acercamiento hacia la resolución pacífica del corte procesalista, muy de abogado. No hay interdisciplinariedad, no hay flexibilidad del modelo. Y se habla, por ejemplo, de que se convoca a audiencia de conciliación, ¿cierto? Con lo rudo que es el lenguaje, ya las partes que no tienen conocimiento los hace ya pensar que están en un escenario entre abogados, ¿cierto? Solamente de abogados. Y ahí quería tocarles el tema del derecho colaborativo también, cómo es de importante la posición del derecho colaborativo, impulsando que todos los profesionales del derecho, de alguna forma vinculados a la resolución del conflicto, evolucionen y mejoren en una forma de trabajo colaborativo con miras a que si la parte va a tomar una decisión, finalmente tiene que de alguna forma contar con su abogado, quien le va a asistir directa o indirectamente en la sesión de mediación. Entonces, todo eso como para darles una idea de cómo mi movimiento Mediación en Colombia persigue precisamente eso, que haya cada vez más flexibilidad, más interdisciplinariedad y menos un papel directivo, mandón, procesalista del conciliador, como tratando de guiar a las partes a la solución, porque el conciliador hace propuestas. El mediador no debe hacerlo en la teoría pura. Entonces, esa construcción a través de las partes, del acuerdo y de la búsqueda de la revalorización y el empoderamiento y de el reconocimiento que es tan importante, ¿cierto? Que debemos darle a las partes para que ellas sientan, como lo estoy viviendo en un conflicto actual que estoy atendiendo entre dos hermanos que precisamente se han exacerbado mucho y se han causado perjuicios y se han atacado en su conglomerado industrial y comercial. Entonces, todo eso es importante para que de alguna forma este modelo nos lleva a un cambio en el chip de la litigiosidad, nos permita construir fortaleza en las partes, que esa voluntariedad sea la que les permita lograr avances en su relación, en sus, en sus vínculos internos entre las partes. Y fíjense que en el caso de los hermanos es tan notorio que si compartían un hogar, unas tradiciones familiares, una educación, unos espacios durante mucho tiempo, terminen siendo tan lejanos y tan enemigos y se causen tanto daño. Entonces, todo ese modelo es bien importante. Agradezco mucho la invitación y quería como puntualizarles esos dos aspectos, el del derecho colaborativo como a un aspecto importante para guiar nuestra profesión hacia una tendencia más pro mediación, y también cómo de alguna forma el modelo transformativo llega y debe brindarse en Colombia pleno para que no solo sea de conciliación lo que vivamos los colombianos, sino cada vez más avancemos hacia el modelo de la mediación. Muchas gracias, muy Gracias. amables. Muchas gracias, Pablo. Pues aprovechando justamente tu intervención, a mí me hacías conectar mucho y también a propósito de la participación y los aportes de Gustavo, me conectaba mucho con mi propia experiencia. Yo, por ejemplo, soy de acá de México, pero comencé mi formación en procesos de construcción de paz justamente desde las escuelas colombianas. Y yo toco el tema por lo siguiente, porque cuando yo empiezo mi formación desde las escuelas de resolución de conflictos y de construcción de paz en Colombia, algo que me llama mucho la atención viniendo yo del campo del derecho es que antes que trabajar con un constructo teórico o abstracto que pudiéramos denominar conflicto,
en estos procesos colombianos, a raíz del contexto de violencia que se vivió, Pablo, se trabajaba con personas. O sea, no se olvidaba que el trabajo del facilitador de estos procesos era justamente lo que tú decías, Gustavo, acompañar personas y acompañarlas a que tuvieran una experiencia, en principio, lo que decíamos, de fortalecimiento y de revalorización. Porque ¿qué ocurría justamente en los barrios más humildes de Colombia y también es una realidad en México? Pues que muchas personas cuando tienen un conflicto y acuden a las instancias formales del derecho para resolverlo, pues muchas ocasiones lo que se encuentran son barreras y la incapacidad justamente de llevarlo a un camino formalmente jurisdiccional. Y entonces, cuando en Colombia empiezan estos procesos de construcción de paz, algo que a mí me apasiona es que le regresan cierta confianza a la persona, al ciudadano, de que ellos mismos tienen capacidades, tienen aptitudes, tienen recursos para afrontar sus propios conflictos. Y creo que eso en parte lo recupera el modelo transformativo en su misma práctica, de que precisamente la persona que llega a sentarse en una sesión de mediación siente que el conflicto ya le llegó hasta las narices, que no puede respirar, que necesita ayuda, que necesita que alguien más le diga qué tiene que hacer. Y justamente creo que el modelo transformativo y parte como del espíritu de lo que se empezó a generar en Colombia hace algunos años era regresar esa confianza o regresar esa voz a la persona de que ella misma reconociera que puede con la situación. Y como bien decías, Gustavo, que uno está ahí para acompañar, para impulsar, pero no para decirles lo que tienen que hacer, porque incluso no hay personas más sabias ante su conflicto que las propias personas. Y creo que eso también en parte lo toma después o lo recupera en mucho la escuela circular narrativa, ¿no? O sea, las personas que más conocen de sus historias son las propias personas. Perdón, Miguel, yo estoy, tan es así lo que tú dices, que hablando de Colombia, yo hace unos años tuve el honor de ser invitado por la Policía Nacional de Colombia a capacitarlos en el modelo transformativo. La Policía Nacional tiene un programa de mediación de proximidad, de cercanía, y lo que les interesaba en particular del modelo transformativo tenía que ver con que en algunas regiones, después de los acuerdos de paz, que fueron devueltas o vuelta, digamos, el Estado apareció controlando nuevamente esas regiones cuando las FARC se retiraron. Para los ciudadanos que estaban en esos lugares, el Estado no existía, no tenía absolutamente ninguna legitimidad, porque nunca, o por lo menos hacía mucho tiempo que no había estado presente. Entonces, con mucho tino, yo no sé si después finalmente siguieron ese enfoque, porque después lo que termina ocurriendo es cuando uno en la práctica empieza a ir de vuelta a sacar el látigo y a decir a usted le conviene esto y aquello, ¿no? La verdad que en todo esto hay que hacer supervisión, seguir capacitándonos. Una cosa es la teoría y otra es lo que termina pasando, pero por lo menos desde la teoría entendieron que si ellos se llegaban ahí para ayudar, para acompañar, para apoyar y no para decidir, y le daban ese poder a las personas, ellos iban a estar legitimados. Es lo que hay un artículo que anda dando vueltas por internet que yo publiqué en España hace muchos años, que habla del poder transformador de la mediación y la conciliación, pero desarrollada por jueces. Si un juez trabaja este enfoque pensando, un funcionario judicial, un funcionario municipal, o mediadores que trabajan con personas necesitadas. Trabaja este enfoque, no pensando en el acuerdo, sino pensando en que la gente se sienta escuchada. Yo estoy seguro que se mejora la calidad de la imagen del Estado, del municipio o del Poder Judicial en las personas, porque lo que van a sentir es, me están respetando mi forma de sentir, de pensar. Entonces estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que esto no lo habíamos hablado, yo no sabía que Pablo estaba en esta línea, pensaba esto y que tú también, estamos los tres opinando lo mismo de la importancia en lo que tiene que ver en muchos conflictos y sobre todo con determinados grupos de personas, ¿no? Sí, y creo que yo estoy percibiendo en nuestro diálogo también una preocupación precisamente por recuperar
que dentro de la riqueza de estos procesos está la reflexión constante sobre el paradigma del control. Por ejemplo, en el caso de México, traemos una inquietud muy fuerte por impulsar lo que llamamos los procesos restaurativos, que bien, pues sabemos que la justicia restaurativa tiene sus propios principios, su propia metodología. Hemos insistido mucho en que no hay que confundirla con lo que es la mediación. Pero aquí creo que es importante que si bien, por ejemplo, la justicia restaurativa es totalmente otro marco de conocimientos y de bases, por ejemplo, si la queremos vincular, como es en el caso de México, con el modelo de Harvard, pues de pronto como que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo a los mediadores que traen más como este enfoque, pensar en este tipo de procesos. Pero, por ejemplo, creo yo, salvando, como les comento, las diferencias, que hay ciertas convergencias entre estos procesos restaurativos y la propuesta de modelos como el transformativo, el circular narrativo, sobre todo en este punto del control. Por ejemplo, cuando se empieza a practicar círculos de paz, algo que yo he percibido mucho es que al facilitador una de las grandes dificultades que tiene es confiar en que las personas van a saber conducir el círculo. O sea, inmediatamente viene como este miedo de cómo yo controlo el círculo, porque traemos mucho este paradigma del control, de la dirección, y la dificultad de sensibilizar en que se tiene que confiar en la comunidad que conforma el círculo, en que ellos sabrán llevar el resultado del círculo a lo que mejor les convenga. Y creo que en eso es convergente. Perdón, Michelle, perdón. Y que lo mejor les convenga puede ser que acuerden o que no acuerden. Entonces, nuevamente, no solo tengo que ser menos directivo, sino que tengo que quitarme el chip de que mi responsabilidad es que lleguen a un acuerdo, ¿no? De ahí surgen estas necesidades de cuando a la gente no se le ocurre nada y bueno, entonces vamos con nuestras ideas, ¿no? O sea... Exactamente. Y creo que es eso, o sea, por ejemplo, en los círculos de paz creo que se puede visibilizar mucho esta experiencia de que a lo mejor, como tú bien dices, no lleguen a un acuerdo, pero al final el ejercicio de entre ellos espejearse, entre ellos reconocerse mutuamente en las historias que comparten, pues es al final una experiencia que, digamos, viene a transformar, por así decirlo, la dinámica de interacción. O sea, que al final en eso creo que es muy convergente con el proceso, con el modelo transformativo, o sea, tocar las dinámicas de interacción. Que esas dinámicas de interacción al momento de trastocar se puedan llevar a un acuerdo perfecto, pero al final, incluso trastocando esas dinámicas, es como puedes, a mi parecer, lograr que esos acuerdos a los que lleguen realmente sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Les cuento un ejemplo que tiene que ver con esto y cómo podemos ver dos tipos de intervenciones. La de los mediadores usuales o que nos formamos en otros modelos y la del enfoque transformativo. Tengo una mediación en un tema de familia, donde es en una primera reunión, estamos fijando otra reunión y el padre hace 3 meses que no ve a los niños. Y habían acordado, o estaban muy cerca de acordar, que a partir de ese fin de semana empezaba a ver el padre a los niños y bueno, después tenía que seguir el proceso de mediación para tratar otros temas. Pero tenían una diferencia. El papá quería recogerlos a las 10 de la mañana y la mamá que fuera a las 11. El papá a las 10, la mamá a las 11, ya hace 2 horas que estábamos trabajando, el papá a las 10, la mamá a las 11. En eso interviene la abogada de una de las partes, que seguramente para dar este consejo hizo un máster en Derecho de Familia, le dice, ¿y si fuese 10:30? Le dice a su cliente, y su cliente le dice, no, ¿por qué voy a tener que ceder media hora? Y el otro dice, no, ¿por qué voy a tener que ceder media hora? Y ahí es donde el mediador empieza, bueno, mire, hicieron un esfuerzo, ¿y por qué? Piensen, tal vez partir la diferencia. Y yo tengo esta metáfora de esos momentos, una carreta que va transitando por un camino de tierra. Y en esa carreta va el mediador con las riendas, las partes y sus abogados. Y esa carreta se estanca en el barro, en el lodo, y se bajan a empujar el mediador y los abogados con sus intervenciones, con sus opiniones, y las partes se quedan arriba mirando para atrás y además ponen más fuerte el freno de mano, ¿no?
empujen más fuerte, me refiero, no, esa idea no, otra. Cuando las partes, cada vez que el mediador o los abogados empiezan a proponer ideas, lo que hacemos es cada vez generar más inacción de las partes, donde ellos se ponen, y quien asume la responsabilidad de lograr un acuerdo son los abogados que están en la mesa y el mediador. Entonces, en el enfoque transformativo, lo que yo aprendí a hacer es, no es mi responsabilidad que se llegue a un acuerdo. Y si para ellos esa diferencia es tan importante, hay que respetarla. No será el momento y en todo caso devolverle la pelota a ver qué es lo que quieren hacer ellos. Entonces, la intervención concreta fue, miren, la verdad que veo que ustedes están muy cerca, esto creo que tiene que ver que el papá vea a los niños con algo que los dos querían, pero sepan que no están obligados a llegar a un acuerdo. Yo escucho que para ustedes es muy importante que esa hora de diferencia, uno quiere que sea a las 10, otro a las 11. Podemos seguir trabajando la próxima vez o en todo caso ustedes decidirán qué es lo que quieren hacer con esa diferencia. Pero por favor, no se sientan obligados a tener que resolverlo hoy y aquí. Termino de decir esto y una de las partes dice, bueno, que sea a las 11. Y fue realmente muy gráfico. Cuando nosotros los mediadores dejamos de intervenir y le permitimos a la gente que dé el paso adelante, la gente lo da. Y si no lo da, por más que nosotros insistamos, no lo iban a dar. Y si lo dan, es forzado y después ese acuerdo no se va a cumplir. Me parece. A propósito de lo que comentas, me parece que esto nos lleva a otro paradigma que hay que reflexionar, porque hay muchísimos, creo que dentro del modelo transformativo, pero precisamente ahorita tú tocabas uno, me parece que es el uso del tiempo. Normalmente cuando nos empezamos a capacitar, como mencionábamos, desde una comprensión más directiva, por ejemplo, algo que he notado mucho es cómo se habla de las etapas de la mediación, ¿no? Y entonces nos hablan de una etapa introductoria o de discurso de apertura, después de narrativa, después de generación y valoración de opciones, y bueno, hasta llegar al convenio. De tal manera, pues que el mediador se sitúa, digamos, como de una manera rígida frente a estas etapas que tú bien decías, que tiene que jalar como si estuviera en la parte de abajo de una carreta, como impulsando las partes. Y de ahí viene justamente un mito que tú mencionabas en uno de tus artículos, que es el uso del tiempo en la mediación transformativa. Como cuando empieza a conocerse este modelo, algunas personas son como escépticas porque dicen, bueno, suena interesante, pero nos implicaría usar mucho tiempo, porque si permitimos a las personas tomar ese protagonismo y el mediador acompañar como se propone, bueno, pues esto se va a dilatar muchísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con estas etapas que a mí me han dicho que tengo que cumplir? Pero parece, justamente a propósito de tu ejemplo, que cuando cambiamos esa preocupación o ese paradigma por el tiempo y las etapas, las mismas partes al irlas acompañando, como tú deseas, siguiendo, pueden llegar hasta más rápido a lo que necesitan que queriendo cumplir forzosamente como con todo el caminito, digamos, establecido metodológicamente, ¿no? O sea, y entonces a mí me da la impresión justamente de esto, o sea, el mediador transformativo es alguien que se permite respirar el tiempo junto con las partes, ¿no? Sin carrerearlas, o sea, como respetando, ahí viene creo que otro valor que es el respeto de ritmo, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, tú, fíjate, cuando tú decías lo que piensan los mediadores en otros modelos, no, si yo a ellos les doy todo este protagonismo, pero a ver, justamente, ¿de quién es el protagonismo? De las partes. Entonces, lo que tenemos muchas veces en esta mala práctica que yo menciono, esta deformación, es suplir el trabajo que tienen que hacer ellos. Y todo eso es artificial. O sea, la realidad es que justamente una de las ventajas que tiene la mediación es que cuando los acuerdos surgen de las personas, son acuerdos que se cumplen, a diferencia de otro tipo de acuerdos que vienen impuestos por un tercero, que no tienen, digamos, la gente no está convencida de eso. Hay una estadística fantástica en la Argentina, que es el 80% de las sentencias judiciales del fuero civil se incumplen. Eso implica que tienen que ser ejecutoriadas. A nadie le gusta, por más que sea el juez, que le diga lo que tiene que hacer.
el 80% de los acuerdos de mediación se cumplen. Esto habla a las claras, aún inclusive con algunos acuerdos que, bueno, yo los pondría un poquito en tela de juicio, pero porque hay que ver cómo trabajó el mediador, pero la verdad que en general, si la gente firma es porque está de acuerdo. Cuando nosotros queremos presionar o queremos direccionar, aún bien intencionadamente, generalmente ocurre que el acuerdo no llega. Entonces, como tú bien, Miguel, has dicho, hay una presunción de que si trabajamos transformativamente implica mucho más tiempo. La práctica demuestra que es al revés, porque las personas van más rápidamente al grano en vez de tener que contestar preguntas de cosas que se le ocurren al mediador que no tienen que ver con lo que las personas necesitan decir. Ahora, tenemos que tener la valentía de acompañarlos a donde quieran ir. Y eso puede ser que a veces se hable de un modo que no nos gusta, se digan cosas con las que no sentimos cómodos, pero que el hecho de que el mediador esté ahí a sabiendas de que el vocabulario no va a ser, no estamos en el mejor momento de las personas, estamos en un momento ríspido, duro, de conflicto. Entonces, yo con esto no digo aceptar absolutamente cualquier cosa. Ahora, en la práctica yo veo que los mediadores, apenas una persona eleva la voz, automáticamente vamos a reuniones privadas, por favor le pido que respete las normas, pero bueno, las personas no son Heidi y Pedro conversando donde llevan a pastar a los cabritos, hay emociones, y esto el mediador tiene que saber que es así, ¿no? Sí, es totalmente. Ahorita, a propósito de esto último que comentabas, igual brevemente me gustaría mencionar lo siguiente. Cuando empiezo también a profundizar y a conocer sobre el modelo transformativo, la metáfora que me viene de lo que implica ser mediador es, han de cuenta, como este instructor de buceo que se sumerge con las personas como al interior, digamos, como del océano, del mar, y que normalmente las personas están pues nerviosas, ansiosas, porque pues no están acostumbradas a estar a esas profundidades en el mar o en el agua. Y creo que a mí esto me hace alusión a lo que vivimos en los procesos de mediación a propósito de lo que decías, de cuando se elevan la voz o empieza a haber esos momentos tensos, ¿no? O sea, al final es como sumergirte con ellos en medio de las dinámicas que tienen. Y yo lo que al menos puedo experimentar es que si uno les transmite o uno los acompaña desde un sentirse cómodo, eh, sí, un saber estar, más que como un saber estar y acompañar en medio de esas situaciones, las personas lo que experimentan es confianza. O sea, es confianza como este instructor de buceo que lo ves, que sabe andar en la profundidad, que tú es la primera vez que lo estás intentando, pero que al verlo a él que sabe andar, empiezan todos como a sincronizarse abajo en el agua, ¿no? Y creo que así yo pondría como a manera de metáfora esto que comentabas, o sea, no tenerle miedo a estos momentos tensos, complejos, porque al final, a lo mejor también las personas lo necesitan vivir dentro de su dinámica de comunicación. Y qué mejor que puedan ver que uno en medio de eso los acompaña sin miedo, ¿no? O sea, como tú decías, no, es que no hablen de esa manera o regresémonos, no, porque a lo mejor lo que se necesita es sumergirse junto con ellos y que puedan tener como la confianza de que aún así pues pueden empezar sin darse cuenta, después pueden empezar como a nadar en medio de esa situación. Entonces yo a propósito de lo que comentabas, quisiera compartir como esa metáfora que hace poco me vino a propósito de esto que referías de saber acompañar en medio de las complejidades de la interacción, ¿no? Sí, sí. Bueno, si están de acuerdo Gustavo y Pablo y los demás, me gustaría mucho pasar algunas preguntas o inquietudes que pudieran tener en el foro nuestros demás acompañantes. Por aquí ya veo algunos comentarios y una pregunta de Pablo, que me parece que sería como una pregunta al foro, a Gustavo, que sería cómo construir una agenda para la mediación con las partes, cómo motivarlos a hacer propuestas. A lo mejor esto enfocado al modelo transformativo sería, bueno, el mediador transformativo
trabajando en él mismo este paradigma de no caer en lógicas de control, como tampoco sin caer en una mera pasividad de no hacer nada, cómo puede motivar esta generación de agenda. En realidad, a ver, hay muchas herramientas. A ver, usualmente nosotros utilizamos la metáfora de la caja de herramientas en la mediación en general. El problema de la caja de herramientas es que la caja de herramientas junta herramientas que buscan distintos propósitos, ¿no? O sea, en la mediación lo importante no es el qué hago, sino el para qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, alguien me dice, yo puedo parafrasear o puedo hacer esto. Y bueno, a ver, ¿cuál es su intención? ¿Qué está buscando? O sea, la herramienta sigue un propósito. Entonces, ustedes me dirán, ¿hay herramientas propias del modelo transformativo? Sí. ¿Hay herramientas, se pueden usar del circular narrativo? Y algunas sí y otras no. Porque la realidad que el modelo circular narrativo lo que intenta hacer, por ejemplo, es establecer una nueva narrativa que tenga anclaje en las dos partes, y ese no es el objetivo del mediador transformativo. Entonces, las herramientas, ya que mencionaban la agenda, tienen que ver con, yo la puedo utilizar, pero con un enfoque transformativo. O sea, no es que yo voy a establecer una agenda porque entiendo que esto es importante para las personas. Si las personas necesitan establecer un orden para hablar, yo puedo proponer el armado de una agenda. ¿Ven la diferencia? O sea, en otros enfoques yo entiendo y sé que al comienzo tengo que hacer una agenda provisoria porque esto es útil para ellos. Acá yo no voy a estar proponiendo esto. Yo voy a ir acompañándolos y un poquito atrás. Surge la necesidad, tienen distintos temas, les puedo preguntar sobre cómo quieren conversar estos temas, si quieren establecer un orden, cuál creen que debería ser el criterio para ello, y en ningún momento voy a ser yo el que les va a pedir que generen ideas. Esto empieza a ocurrir, ¿en qué punto están? ¿Necesitan conversar más? ¿Tienen toda la información? ¿Qué quieren hacer? Y trato yo de callarme y que ellos mismos empiecen a generar ideas. Siempre ocurre esto, la gente no se queda cruzada de brazos mirándose sin nada que decir. Entonces, y si no, a ver, y si en última instancia uno quiere proponerles que tiren una idea, siempre puede hacerlo. Yo no digo que esto esté mal. El tema es que no sea el primer recurso que a mí se me tengan que ocurrir las cosas. El primer recurso, yo establecer las normas. El primer recurso, yo trabajar con, a ver, esta persona debería ser bueno que él escuche. Yo no estoy pensando en el enfoque transformativo, si es bueno o no que uno escuche y qué. O sea, voy viendo qué es lo que pasa y qué es lo que ellos necesitan. Porque recuerden que el enfoque viene puesto no en la generación de ideas, viene puesto en cómo mejoran la calidad de la interacción al punto de que puedan tomar decisiones respecto del objeto por el que vienen aquí, el régimen de comunicación, las visitas, los alimentos, los daños y perjuicios o lo que fuera, y están en condiciones de tomar decisiones respecto de eso. Pero siempre voy a ir trabajando en la interacción entre las partes. Y es increíble cómo en la medida que uno suelta y los deja trabajar de este modo, las personas empiezan a abordar sin necesidad de que uno les plantee la necesidad de generar opciones. Sí, fíjate que pasa algo muy interesante. O sea, creo que en el momento en el que permites que lo que sea la materia fundamental de la sesión sea ese espacio de interacción, la propia interacción, el propio fortalecimiento de la interacción va marcando la ruta. O sea, sin que uno tenga que, como tú decías, como irla dirigiendo, irla como encauzando, la misma interacción, las mismas capacidades de alguna manera empolvadas que pueden tener las personas, pero que en ese momento las empiezan como a desempolvar, los lleva a lo que tienen que llegar, ¿no? Y al final, sí he tenido experiencias donde las personas, lo que tú decías, a lo mejor no llegan a un convenio,
pero llegan a descubrir algo diferente de la situación que estaban viviendo, llegan a visibilizar cosas que no habían visibilizado juntos, y eso para ellos es el resultado de la mediación. Por ejemplo, me hace acordarme mucho de un proceso que tuve donde precisamente primero la intención de quien solicitó el servicio era que celebraran un convenio de arrendamiento. Y al final, cuando precisamente se juntó con las personas que estaban como poseedoras del inmueble y todo, pues se dieron cuenta que eso lo tenían que dejar para después, que en realidad lo que tenían que descubrir juntos era cuál era la situación jurídica del inmueble, porque resulta que todos le habían rentado a personas distintas porque era un inmueble bajo un problema de una sucesión intestamentaria. Y al momento de que se escucharon fue, oye, ¿sabes qué? Es que hay que organizarnos para saber cuál es la situación de ese inmueble. O sea, porque resulta que nunca nos habíamos escuchado unos a otros y ahora nos damos cuenta que incluso estábamos peleados, pero habíamos vivido situaciones muy similares por esta situación de irregularidad del inmueble. Entonces me acuerdo que se fueron muy contentos a investigar en una notaría y una serie de pasos que iban a hacer incluso en otras instituciones, que al final fue a lo que les llevó el mismo curso de la interacción, como te comento. Muy interesante, muy interesante. Maribel por acá comenta, Gustavo, en el derecho laboral, al existir un desequilibrio entre los factores de la producción, patrón, trabajador, ¿qué opinas de la aplicación del enfoque transformativo en la conciliación laboral y así resignificar o reconocer a los trabajadores? Habría que escuchar en particular al trabajador, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué le pasa en esa situación, y la realidad que el mediador transformativo puede ayudarlo a él a obtener la información que necesita y tomar la mejor decisión posible, ¿no? O sea, de hecho, nosotros en Argentina, cuando hay conflictos laborales, viene el trabajador con su abogado o con un representante del gremio. Entonces, no es que el trabajador está de algún modo en ignorancia, ¿no? Sí creo que tendría que el Poder Judicial y el derecho en general entender un poquito más que en el conflicto laboral, a pesar de haber una desproporción, sí, habría que valorar un poco más la opinión del trabajador, porque lo que ocurre muchas veces, yo no sé si ustedes en México o en Colombia, Pablo, tienen lo que se llama el orden público laboral, que es un piso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo acuerdo con Pablo, ¿no? Yo soy el trabajador y el acuerdo que hay una sentencia por, no sé, por $1.000.000 y yo acuerdo por 400.000, porque a mí me sirve para comprar varios autos, ponerlos a trabajar como remis. Pero esa sentencia en sede judicial no me la homologan porque hay un orden público y dista mucho de lo que dictó el juez. En realidad me equivoqué con los montos porque, a ver, en vez de que sean 4, piensen en algo que sea útil para el trabajador. Lo que termina ocurriendo muchas veces es que ese trabajador no cobra nada porque la empresa se concursa. En materia penal ha cambiado el paradigma y la justicia restaurativa ya ha establecido que los principales protagonistas del conflicto penal son, o sea, ve al delito como un conflicto y son la víctima y el victimario. Y el Estado es un actor secundario. Lo mismo debería pasar en el derecho laboral. No puede ser que a los trabajadores, aún informados y con asesoramiento, no se les permita llegar a un acuerdo menor al que el juez entiende que corresponde. Porque lo que el juez entiende que esta persona tenga derecho no significa que esa persona lo vaya a cobrar el día de mañana. Y eso es desconocer las necesidades y los intereses del trabajador. Entonces, yo creo que tarde o temprano, en el ámbito, en el derecho laboral, va a pasar lo que pasó en el derecho penal, de una justicia que tenga más en cuenta quiénes son los protagonistas, quiénes son las personas que tienen que tomar decisiones, y el enfoque transformativo va también de la mano de eso, en la medida que esas personas puedan lograr acuerdos extrajudiciales o fuera del juicio, valorando sus voluntades, respetando su voluntad nuevamente, asegurándoles o ayudándolos a que tengan la información que necesitan, pero nunca diciendo que eso no corresponde o eso no deberían hacerlo, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un límite muchas veces en los acuerdos
qué es este orden público, porque inclusive cuando hay conciliación laboral o mediación laboral, en algunos países tienen que ser revisados por una autoridad administrativa que tiene que hacer un viso de legalidad de lo que esas partes acuerdan. Es un área bastante particular por esto del orden público y por el desbalance de poder. A propósito de lo que nos compartes, Gustavo, y de lo que nos preguntaba Maribel, creo que esto me lleva a una pregunta que ha generado mucha confusión dentro de la comprensión del modelo transformativo, y es que, y creo que tú lo tomabas incluso como lo que es un mito que se ha generado alrededor del modelo, que es qué tipo de conflictos se pueden trabajar dentro del modelo transformativo, y de pronto se pueden escuchar algunas opiniones que dicen, no, pues solamente los conflictos familiares, porque también ahí tú me comentabas cómo se ha ido dando un replanteamiento del modelo, en el sentido de que en un inicio, cuando surgió la obra de la promesa de la mediación en los 90s, y dentro de la obra se hacía mención de que se buscaba el crecimiento ético y moral de las partes, pues entonces como que eso llevó a la comprensión equivocada de que solamente determinados tipos de conflictos donde había un cierto tipo de relación entre las personas, donde tuviera sentido hablar de un crecimiento ético y moral, era factible, digamos, el modelo transformativo. Cuando tú bien me comentabas en pláticas que hemos tenido, pues cómo esta comprensión de alguna manera se ha ido cambiando, como ya algunos de los últimos artículos ya no hablan precisamente de esta comprensión del fortalecimiento, crecimiento ético, y cómo pues el modelo, corrígeme si me equivoco, es una manera de pararse frente al conflicto y comprender tu papel como mediador, y que puede ser vivido, digamos, desde cualquier tipo de situación. ¿Podría decirse de esa manera? Totalmente, eso es así. Erróneamente uno cree que el conflicto, bueno, también el modelo circular narrativo, en ese sentido está el mito de que es solamente para los temas de familia, ¿no? O sea, muchos mediadores se han entrenado con Zaragoza y dicen, no, esto para familia. Y la realidad es que todo el mundo tiene narrativas. El tema es entender que en la mediación no se trabaja el aspecto manifiesto o el aspecto jurídico nada más. A ver, bueno, no voy a contar porque es muy largo, pero hay un conflicto a nivel internacional desde hace años entre los directivos del Banco Santander y los directivos de la tarjeta Mastercard. En la Argentina yo no entendía, el Santander compró el Citibank, yo era cliente de Mastercard y no entendía que no la siguieran operando. ¿Por qué? Porque están peleados los directivos y por eso renuncian a un mercado y a un negocio de un montón de clientes, cientos de miles que son usuarios de la tarjeta. ¿Ustedes pueden creer que ocurra algo así? Bueno, esto es la demostración de que no todo, el dinero no está a la orden del día. Los planetas no se alinean en función del dinero. Las personas tienen conflictos, tienen historias y eso genera, inclusive en las cuestiones comerciales, societarias, empresariales. Bueno, el caso que contaba Pablo seguramente es así. Son empresarios que seguramente tienen un conglomerado, muchísimo dinero en juego y lo que le genera el conflicto son historias pasadas entre ellos. Entonces, claramente la interacción entre las partes dificulta o facilita resolver un conflicto independientemente del carácter que éste sea. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Pues para ir cerrando este espacio tan rico, porque creo que podríamos aquí seguir platicando de muchos temas y muchas aristas del modelo, pero bueno, para ir de alguna manera cerrando, Pablo, si pudieras a lo mejor en tu calidad de participante y escucha dentro de este foro, compartirnos algunas reflexiones y conclusiones que a tu parecer pudiéramos como desprender de este espacio, de este compartir, ¿cuáles serían? Adelante. Yo estoy muy contento de haber podido participar, como tú dices, como escucha, y eso para mí ha sido gratificante porque precisamente esa es la virtud del mediador, aprender a escuchar y para un para qué, para crecer en mi experiencia y en mi práctica, ¿cierto? Entonces, estoy aprendiendo de un maestro, de dos maestros, lo decía yo en alguna publicación que hice, y me siento muy contento de
poder haber aclarado algunas inquietudes. Fíjate, por ejemplo, ese tema de cómo motivarlos a hacer propuestas a las partes, porque también en el caso que estoy dirigiendo ahora mismo, que estoy gestionando más que dirigiendo, precisamente hay una de las partes que es mucho más proactiva que la otra. Y entonces va 2 o 3 pasos adelante. Cuando hablábamos de la construcción de una agenda, ya él iba por las propuestas. Y cuando hablamos de las propuestas, ya él está entrando en las soluciones ya definitivas. Es decir, mientras hay una parte que es muy cauta, muy pragmática, y otra que es muy reflexiva, muy intelectual. Entonces eso lo encuentra uno en el debate y en el encuentro entre las dos partes, ¿cierto? Es importante entonces darnos cuenta de que estamos ante 2 o más seres humanos diversos y que en la alteridad y en el respeto por el otro es cuando la construcción del modelo transformativo toma la verdadera entidad, ¿cierto? Ese respeto, esa valorización del otro, ese reconocimiento del otro como diferente a mí, o sea, ese acuerdo a partir del disenso, es decir, la construcción de un discurso común a partir de entender lo que cada parte quiere, lo que cada parte anhela, lo que cada parte interpreta de su propia visión del mundo. Así sean hermanos, como les ponía en el ejemplo, ¿cierto? Porque a pesar de eso, cada quien puede decir, no, es que él es mi hermano, pero yo veo el mundo de otra forma. Y bueno, no nos queda más sino agradecerles a Mitch por la invitación y al doctor Gustavo por su gentil explicación y su gentil acercamiento al modelo transformativo que yo lo he adoptado. Yo pienso que cada día leo más y aprendo más con el objetivo de poder brindarle a las partes esos escenarios adecuados para la construcción de acuerdos pacíficos, acuerdos que mejoren su interacción personal, su interacción familiar, porque ahí es donde está la clave, ¿cierto? No en la construcción de un acuerdo por el acuerdo, sino un acuerdo en el que ambas partes ganen, ambas partes salgan fortalecidos y con esa visión hacia futuro que nos da la mediación, es decir, no enfrascarnos en el pasado, sino en favorecer relaciones hacia futuro, porque no siempre va a estar el mediador, y en esa construcción de soluciones de una familia, pues lo importante es que ellos aprendan nuevamente a relacionarse y a respetarse. Muchas gracias. También les comparto por acá el chat de mi canal de YouTube para que Leticia Lomeli sea suscriba, y Maribel también. Con Gustavo tuve el gusto y el placer, y con Michelle, de tener actuaciones ya en el canal de Mediación en Colombia, que pretende realmente mejorar y dignificar la profesión del mediador en Colombia. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Pablo. Y bueno, brevemente, igual también preguntarte, y ahorita pasaría yo con Gustavo, una pregunta con la que a mí me gusta mucho cerrar en estos espacios, en esa lógica de compartir el conocimiento. ¿Cómo te vas de este espacio el día de hoy? Fortalecido, engrandecido, con muchas ganas de seguir estudiando, leyendo, preparándome. Es decir, el camino de la construcción de una buena actividad de mediador es estar todo el día abierto y en posibilidad de recibir más y más conocimiento y de debatirlo con los colegas. Eso yo creo que es importante. Entonces, todos los días aprendo algo nuevo, y eso me fortalece, me engrandece, sobre todo de maestros y de pedagogos como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues Gracias. en esa tónica, Gustavo, yo te pregunto, ¿cómo te vas de este espacio? Y bueno, agradeciéndote mucho este tiempo que nos regalaste de compartirte, ¿cómo te vas?
Bueno, yo me voy en primer lugar muy contento por haberme encontrado con ustedes y muy satisfecho de ver que tenemos una mirada común, ¿no? La verdad que es real que sin haber puesto demasiadas ideas previas sobre lo que íbamos a hacer, llegamos a la conclusión, o en todo caso yo corroboro con lo que ustedes piensan, que respeto mucho porque son profesionales distinguidos con un recorrido cada uno en su país, de la necesidad de aplicación de este modelo, el tema de la burocracia, el tema de la importancia de las personas de ser escuchadas y de que desde nuestro trabajo podemos marcar una diferencia, de corrernos de lo que tiene que ver estrictamente con lo jurídico. Bueno, y muchas de las cosas que estuvimos charlando, la verdad que me voy satisfecho. Es tarde en Buenos Aires, estuve trabajando con curso durante el día, pero valió la pena y te agradezco enormemente, Miguel, la invitación y que Pablo nos acompañara también. Yo solamente para terminar quiero, si tú eres tan amable, permitirme que los invite. Me acaban de confirmar que voy a estar en México en octubre, en la capital, dictando un entrenamiento 2 días de mediación transformativa. Es medio complicada darla, no puedo dar mucha información porque no la tengo aún, pero si a alguien le interesa, yo dejé ahí mi dirección de correo electrónico para que me puedan escribir y yo directamente los redirecciono a la página del entrenamiento. Así que bueno, tal vez para alguno puede ser una posibilidad de encontrarnos ahí y seguir hablando más de esto. Muchas gracias a los dos, a todos los presentes, Maribel, Leticia y Alberto. Gracias. Totalmente, Gustavo. De hecho, por ahí yo en esta iniciativa del canal también tengo una página en Facebook que es Filosófica Pro Paz y me dará mucho gusto que pudieras mandarme el enlace o alguna propaganda o algo de este entrenamiento y con mucho gusto yo lo promuevo acá en Jalisco, en México, porque será un gusto pues encontrarnos por allá y seguir aprendiendo y compartiendo juntos. Entonces, cuentas con los espacios que tu servidor tiene para difundir tu labor, tu trabajo, tus convicciones y el modelo transformativo. Cuenta con ello. Muchísimas gracias. Y si me permiten ambos, me gustaría que pudiéramos tener la oportunidad de escuchar de viva voz, a propósito de que en el modelo transformativo se recupera y se valora la voz de los participantes, que pudiéramos recuperar brevemente a lo mejor cómo se va alguno de los participantes. Invitaría a Maribel o a Leticia o al maestro Alberto a compartirnos unas breves palabras de cómo se van de este encuentro. Hola, Mish, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Pues bueno, pues ahí voy escuchándolo en el camino o en lugares donde ando, pero bueno, casi lo he escuchado todo. Es muy interesante lo transformativo, siendo que solamente es una situación en donde llevamos a los mediados y claro, con las aportaciones que ustedes han hecho, a llevarlos a ver más allá del problema. Ellos se llevan una gestión de una negociación, de ver el conflicto a futuro. Y también se puede mezclar como lo hacemos aquí en Coahuila, lo transformativo con lo harvariano. Se puede llevar de alguna otra manera a que los mediados se lleven esa experiencia. Y con las aportaciones de ustedes son muy interesantes, es lo que quería salir y felicitarlos a ustedes por su exposición. A Pablo, a ti, igual al maestro que ahorita también está desde Argentina. Igualmente un abrazo porque han hecho unas aportaciones muy interesantes y nos permiten ir replanteando muchas cuestiones de lo que viene siendo la mediación y en el ejercicio diario uno que está. Eso sería todo por mi parte. Y un abrazo a todos ustedes. Gracias, Alberto. Adelante, Maribel, y posteriormente Leticia, con mucho gusto. Adelante, Maribel, te escuchamos. Hola, saludos a todos. De veras que me voy bastante complacida de haberlos escuchado. En lo particular, como lo dirías, Mitch, de la teoría, he tratado de aplicar el método transformativo, el enfoque, y va a ser un gusto cuando esté aquí Gustavo en la Ciudad de México, poderlo de viva voz escuchar y saber si lo que yo he estado aplicando en conciliación ha sido apegado al enfoque transformativo. Lo he hecho con mucho corazón y tratando de apegarme a los lineamientos, pero no será sino hasta que un experto me diga si lo estoy haciendo de la manera adecuada. Y bueno, pues aquí lo esperamos y ojalá, Mitch, nos des la información y muchas gracias
también al ponente de Colombia. Ha sido un placer escuchar lo que está pasando también en Colombia y ojalá en algún momento se pueda hacer un intercambio de lo que es la conciliación en México. Gracias a todos. Gracias, Maribel. Adelante, doctora Leticia. Buenas tardes a todos. Me voy muy contenta y con muchas ganas de seguir aprendiendo sobre el modelo transformativo. Quiero felicitarlo a usted, doctor Michel Rodríguez, al doctor Gustavo Fariña, al doctor Pablo Arteta, y pues que yo lo sigo y aparte pues tengo mucho que aprender de ustedes y ojalá que pueda ir también al evento que van a tener en la Ciudad de México para seguir aprendiendo. El doctor Gustavo Fariña traigando y en ninguna librería encontraba reviews sobre los modelos transformativos. Me interesa. ¿Sí se escuchó? Sí, con algunas dificultades, pero creo que pudimos escuchar la esencia del mensaje, ¿cierto? Sí. Muy bien. A propósito de esto, de esta pregunta que hacía, ¿no, Gustavo? No sé si a lo mejor pudieras indicarnos un poco Gracias. sobre el tema de la bibliografía, sobre sobre cómo adquirir a lo mejor las obras. Por ejemplo, por ahí, a título personal te comento que la guía práctica en mediación transformativa para mí ha sido imposible poderla conseguir, y a lo mejor un último comentario en ese sentido que pudieras iluminarnos un poco. Mira, no lo sé porque yo no me encargo no, yo lo que hice fue traducirla y la publicó una editorial jurídica en Buenos Aires. Lo que puedo hacer es conectarme con ellos. Supuestamente el libro creo que no lo tienen digitalizado, no lo venden como ebook, sí lo venden en soporte papel y supuestamente lo enviaban. Yo puedo hacerme una escapada para ver, y en todo caso te mando la información de por qué no lo están. Primero a dónde hay que contactarse y si no lo pueden conseguir, me avisan. Después hay distintos artículos que yo también puedo enviarte, Miguel, para que puedas hacerle llegar a aquellos que están interesados. Perfecto, te agradezco mucho nuevamente te agradezco mucho tu compartir, tu sencillez, tu apertura. De verdad que me voy sumamente complacido de este espacio y de que hayas aceptado. Verdaderamente es para mí un honor que hayas aceptado participar de este pequeño espacio en este canal, que realmente te podría decir que es un proyecto casero. Entonces agradezco que en medio de todas tus ocupaciones y proyectos, en verdad hayas tenido la disposición, la sencillez, la apertura de regalarnos este espacio. Te lo agradezco infinitamente. Un abrazo grande para todos. Un abrazo y que tengan una excelente noche. Y bueno, por aquí seguimos vinculándonos en este entramado de búsquedas, de ideales, pues en la transformación de conflictos. Un placer. Dios los bendiga. Dios los bendiga.